dígalo. Alzo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el inicio de esta semana, qué alegría volvernos a encontrar en la casa del Señor. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar por la palabra del Señor y también vamos a orar, hermanos y hermanas, por esta petición que es de sanidad, creyendo, hermanos, que nuestro Dios tiene todo el poder para obrar a favor de su pueblo. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de alabar tu nombre, de adorarlo. Y por eso, Señor, al presentarnos en este inicio de semana, queremos poner delante de ti nuestras necesidades. Queremos poner, Señor, delante de ti nuestras circunstancias difíciles. Y para ello queremos suplicarte que nos des la oportunidad de ver tu misericordia respondiendo, Señor, a estas peticiones de oración que tus hijos envían. En ellas, Señor, se expresa la confianza que hay en ti y también, Señor, la realidad que solamente tú tienes el poder, la sabiduría para responder. Queremos pedirte, Señor, que obres entonces conforme a tu buena voluntad. A la vez, Señor, queremos pedirte nos entregues tu palabra, porque el único propósito por el cual estamos acá es para adorar tu nombre, pero también para escuchar tu consejo. Ayúdanos, Señor. Obra en gran manera a favor de tu pueblo. Obra, Señor, trayendo salvación para el que no te conoce, trayendo reconciliación para el que se ha alejado y fortaleza para todos nosotros. Señor, nos exponemos a tu palabra, sabiendo que de ti vamos a encontrar la respuesta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Zacarías. Para que no le cueste encontrarlo, váyase de Mateo un poquito hacia atrás y ahí usted va a encontrar el libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 1. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tiene, dice amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 1: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos
que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, cuando nos acercamos a un libro de la Biblia, especialmente a uno del Antiguo Testamento y específicamente a uno de los profetas, es importante que nosotros conozcamos a qué período corresponde el ejercicio ministerial de este profeta en mención. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos tres tipos de profetas: los profetas preexílicos, los profetas exílicos y los profetas postexílicos. ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Precisamente que unos desarrollaron su ministerio antes del exilio en Babilonia, otros lo desarrollaron durante el exilio en Babilonia y otros después del exilio en Babilonia. Nosotros sabemos, hermanos, que el exilio en Babilonia duró 70 años aproximadamente, un periodo que comenzó con la destrucción de Jerusalén, con la extradición de los reyes, los principales dirigentes de la clase judía que fueron deportados hacia Babilonia. Nosotros podemos encontrar evidencia de esto, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, porque ellos fueron parte del grupo de personas que se incluían entre los deportados. Como ya lo dije, el exilio en Babilonia duró 70 años y durante ese periodo la tierra de Israel, hermanos, se convirtió en una tierra vacía, destruida, desolada. Sus murallas, dice la Escritura, que estaban en el suelo. La ciudad estaba prácticamente incendiada como resultado de los babilonios que habían llegado a destruir todo lo que encontraron a su paso. Pero ¿cuál fue la razón real por la cual los babilonios llegaron a invadir el territorio de Judá y destruyeron todo a su paso? Para comprender ese suceso, hermanos, es importante que nosotros recordemos las advertencias que el Señor le había hecho a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Recordemos que Israel era una nación de esclavos, personas que no poseían tierra, estaban en una condición, como ya lo dije, de esclavitud, y por lo tanto para ellos lo único que conocían era el sufrimiento, era el dolor, era el látigo y el verdugo egipcio. Eso era, hermanos y hermanas, lo que los hebreos conocían. Sin embargo, había una promesa que Dios les había hecho de entregarles una tierra donde fluía la leche y la miel. Por eso es que el Señor llama a Moisés para que se encargue de esa tarea de liberación y también para entregarles la tierra de Israel como posesión. Pero, hermanos y hermanas, antes de entrar a la tierra prometida, Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto a causa de una rebelión y una desobediencia que ellos tuvieron justamente en la frontera de la nación que ellos iban a llegar a poseer, o la tierra que ellos iban a llegar a poseer. Lo cierto es que Moisés les dice que ellos tienen que obedecer al Señor, guardar su palabra, porque si no lo hacen, iban a ocurrir 3 posibles escenarios, y cada uno de esos escenarios iba a denunciar la intensidad del castigo que ellos iban a recibir a causa de su rebelión. Moisés les dice, esto usted lo puede encontrar en el libro de Deuteronomio. Él les dice: si ustedes no guardan la palabra del Señor, vendrán sus enemigos y van a comenzar a saquear sus propiedades.
van a robar sus cosechas. Y es ahí donde ustedes tienen que volverse al Señor. Eso usted lo encuentra, por ejemplo, en el libro de los Jueces, donde dice la Biblia que Israel sembraba su tierra, pero sus enemigos llegaban, hermanos y hermanas, y les robaban sus cosechas. Pero eso ocurría a causa de la obstinación y la dureza del corazón de Israel, porque ellos seguían siendo un pueblo idólatra. Más adelante Moisés les advierte: si aún así ustedes siguen en su necia posición de rebelarse contra el Señor, lo que el Señor hará es cerrarles el cielo. No les va a enviar lluvia, sino que van a tener tiempos de sequía. Pero usted puede notar, hermanos, que ahí la intensidad del castigo seguía aumentando, porque para una sociedad cuya economía se basaba íntegramente en la agricultura, que no lloviera no solamente significaba hambre, significaba enfermedad, significaba pobreza, significaba, hermanos, muerte. Es decir, que el castigo se iba intensificando. Y de eso usted puede encontrar evidencia también en la Escritura, en el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías es enviado a la tierra de Israel para decirle al rey Acab que no iba a llover a causa de la idolatría que Israel tenía. Porque Israel tenía dividido el corazón entre el Señor y Baal. Ese era el segundo nivel de castigo. Pero el tercer nivel de castigo, que si ellos seguían con esa necedad, con esa obstinación, lo que el Señor haría finalmente sería quitarles la tierra. Es decir, ustedes y sus hijos, les decía Moisés, van a terminar en una tierra que no conocen. Van a terminar siendo cautivos en una tierra muy lejana si ustedes desobedecen al Señor. Él les va a quitar la tierra que hoy les está entregando. Y eso, hermano, fue lo que pasó efectivamente, porque Israel nunca tuvo una actitud de arrepentimiento, nunca tuvo una actitud de cambio. Cuando los babilonios llegaron a invadir la tierra de Jerusalén, ellos, hermanos, llevaron a toda la población prácticamente hacia Babilonia. No tenían rey, el templo estaba destruido y ahora los estaban sacando de su tierra. Todo esto, hermanos, era para que el pueblo reflexionara. Y la gente, hermanos, pensaba que ellos iban a ir a Babilonia por unos cuantos meses, pero después iban a regresar a la tierra. Y es ahí donde profetas, hermanos, como Jeremías les tiene que decir: no se hagan ilusiones, no piensen que ir a Babilonia, que los lleven deportados hacia Babilonia, va a ser algo que va a durar poco tiempo. Ahí van a estar 70 años. ¿Qué significaba eso? Que una generación iba a llegar a Babilonia, pero muchos de los que iban ahí iban a morir. Ya no iban a regresar nunca más al país de donde salieron. Otra generación iba a nacer ahí en Babilonia, una tierra que no conocían. Todo esto, hermanos, como una consecuencia de la desobediencia. Acá, hermanos, es donde se vuelve importante mencionar que el libro que acabamos de leer, específicamente del profeta Zacarías, pertenece al profeta después de la deportación. Es decir, un profeta que predicó después del exilio en Babilonia. Por eso es que dice en el versículo 1: en el mes octavo del segundo año del reinado de Darío. Todos sabemos que Darío pertenecía a los persas, es decir, el imperio que siguió después del imperio babilónico. Babilonia había sucumbido, había caído, y ahora los persas eran los que estaban dominando. Pero gracias a un edicto, el edicto de Ciro, se les permite nuevamente a los judíos regresar a la tierra 70 años después. Y Zacarías, hermanos, ejerce su ministerio después de la deportación. Y dice el versículo 1: la palabra del Señor vino al profeta Zacarías
hijo de Berequías y nieto de Ido. Y dice el versículo 2, fíjese esto, hermanos, a pesar de que ya había pasado el castigo de la deportación, el versículo 2 dice, el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Es decir, que a pesar de que ellos ya estaban regresando a la tierra de Israel, a pesar de que ellos ya habían pasado el tiempo que Dios había dicho, 70 años en Babilonia, el Señor les está diciendo, no piensen que porque se acabó el exilio en Babilonia, piensen que su deuda está saldada. No es así. Dice el versículo 2, el Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Versículo 3, por lo tanto, adviértele al pueblo. Esa palabra es importante, advertir. ¿Qué es una advertencia, hermanos y hermanas? Una advertencia es un anuncio, es un aviso que anticipa un posible peligro. Usted encuentra, por ejemplo, un letrero en la carretera que dice advertencia, no conducir a más de esta velocidad, curvas peligrosas, palabras más, palabras menos. Pero esas señales que aparecen en el camino le están advirtiendo a usted de que hay un peligro real, no es imaginario. O por ejemplo, cuando usted puede ver algún rótulo que dice en algún establecimiento de comida o en alguna empresa, advertencia, producto inflamable. Lo que está diciendo es que hay un peligro real ahí y que por lo tanto hay que tomar las medidas de seguridad, hay que tomar las medidas de precaución si no queremos exponernos al peligro. Entonces el Señor envía a Zacarías para que dé ese anuncio de advertencia. Lo que el Señor ahora les está diciendo es, miren, ya se acabó la deportación, ya se acabó el exilio en Babilonia, pero sin embargo ustedes siguen caminando sobre terreno minado, ustedes siguen transitando sobre bombas. Así que advertencia, dice el verso 3, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál era el peligro? Y ese es el punto. ¿Cuál era el peligro por la cual la ira del Señor se había encendido contra sus antepasados, contra aquellos que fueron a la deportación? Ahí lo dice el versículo 3. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Lo que el Señor les estaba diciendo es esto: sus antepasados fueron a Babilonia, perdieron la tierra, perdieron sus riquezas, perdieron a sus hijos porque no estaban conmigo. Por eso es que yo les decía a ellos, vuélvanse a mí, y ellos no quisieron. El problema de ustedes es que ustedes están regresando a la tierra, y eso les puede llevar a ustedes a pensar de que yo estoy bien con ustedes, de que mi bendición está con ustedes, pero no es así. Ustedes van a regresar a la tierra nuevamente, están en la tierra, algunos ya se están instalando en esa tierra. Y ustedes pueden creer que porque ya tienen la tierra nuevamente, yo estoy con ustedes. Y el Señor les advierte, si yo no estoy con ustedes, significa que el castigo todavía sigue en curso. Ustedes siguen en peligro. También para nosotros, hermanos, esa es una advertencia. Porque uno puede andar más o menos bien con la familia, puede andar más o menos bien en el trabajo, puede andar más o menos bien en la salud, y pensar que porque tenemos esas bendiciones estamos caminando sin peligro. Pero lo más peligroso para usted y para mí es que caminemos sin el Señor. Si el Señor no camina con nosotros, usted y yo estamos expuestos a cualquier peligro. Por eso es que el llamado del Señor es: vuélvanse a mí.
¿Qué significa volvernos al Señor? Volvernos al Señor habla de una actitud de arrepentimiento. Habla, hermanos, de cambiar el curso de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de sentir. Por eso el Señor dice: vuélvanse a mí. Es como un llamado. Ustedes quieren estar seguros, ustedes quieren estar protegidos, caminen conmigo. Pero para que caminen conmigo, tienen que abandonar esa conducta obstinada que les hace creer a ustedes que no hay problema, todo está bien, no tengo todo lo que quisiera, pero al menos estoy medio tranquilo. De lo que no te estás dando cuenta es que estás caminando sobre terreno minado y vas sin el Señor. Nosotros también, hermanos y hermanas, si pretendemos hacer las cosas en nuestra vida lejos del Señor, sin su presencia, estamos en un gran peligro. Estamos en un enorme peligro. Y por eso la advertencia del profeta. Y ahora viene más y dice el verso 4: no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Dos cosas dice que no hicieron. Número uno, no prestaron atención. Y número dos, no obedecieron. Pero ¿qué pasó con aquella generación que ni prestó atención y ni obedeció? ¿Qué fue lo que pasó? Lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y no es verdad, hermanos y hermanas, que bien dice ese proverbio popular que sabiduría es aprender de los errores de los demás. No es cierto que sabiduría es aprender de los fracasos de quienes nos antecedieron o de quienes nos rodean a nuestro alrededor. ¿A cuántas personas que terminaron en el fracaso, que terminaron en la ruina, que terminaron, hermanos, en la situación más dolorosa, no tuvieron, hermanos, algún momento de oportunidad en que el Señor les advirtió, en que el Señor les dijo: cambia tu mala conducta, mira ese camino que tú llevas, te lleva hacia la muerte? Pero como las cosas salían bien, pero como no había ningún problema, pero como no había, hermanos, ningún obstáculo, entonces la gente dice: no, si esto quizás no es tan malo, esto quizás no es tan peligroso, porque yo estoy haciendo esto y no me pasa nada. Pero quizás llamadas de advertencia de parte del Señor, signos de advertencia que les decía: peligro, peligro. Y la persona lo que hizo fue no prestar atención. Y si no prestó atención, entonces no obedeció. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Díganme, hermanos y hermanas, ¿qué siente ahora un hombre que ha perdido su hogar a causa del adulterio, por ejemplo? ¿Qué siente un hombre cuando ya no tiene a su esposa, ya no tiene a sus hijos, le han quitado todo? Dígame, ¿qué siente? ¿Usted cree que no le resuenan las palabras de las personas que le dijeron en algún momento: hey, esa relación te está llevando a la ruina, hey, esa relación te está alejando de tu esposa, esa relación te está quitando a tus hijos? Pero cuando no se oye, cuando uno se obstina, cuando uno dice: no, si yo soy vivo, a mí nadie me va a descubrir, no, si a mí yo me las puedo. Ese que camina así, tarde o temprano, hermanos y hermanas, se va a encontrar al final del camino con un precipicio del cual no podrá salir, porque Dios no camina con nadie que peque obstinadamente, que peque obstinadamente. Y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque los privilegios dentro de una iglesia nos pueden engañar.
Y nos pueden hacer pensar, hermanos, que no, si yo tengo tal posición acá en la iglesia y nadie se da cuenta. Eso crees tú, pero delante de la mirada del Señor todo está descubierto. No hay nada que esté oculto. Por eso es que el Señor les dice: oigan, pregúntele usted a un hombre al que se le advirtió en su juventud: hey, no andes con esas personas. Esas personas son malas compañías. Esas personas te van a llevar donde tú no quieres estar. Pregúntele ahora al que está tras las rejas por un crimen o un delito que cometió, solo por estar con una persona que lo llevó, hermanos y hermanas, a una condición de muerte. Perdió su libertad, perdió la posibilidad de hacer sus sueños realidad, perdió la posibilidad de crecer en su vida, todo porque no escuchó. Y hoy, hermanos, a muchos de ustedes el Señor se les está cruzando en el camino para advertirles. Les está diciendo: ¿por qué no prestas atención? ¿Por qué no oyes? ¿Que acaso tú no has visto cómo han terminado tu familia, otros hombres, otras mujeres? Te lo he advertido. Hermano, cuando uno piensa en los fracasos de muchas personas, uno siempre tiene que llegar a la conclusión de que hubo algo que Dios utilizó para advertir, una advertencia. Y el Señor les está diciendo a ellos: miren, sus padres terminaron en Babilonia porque no me prestaron atención, porque no me obedecieron, lo perdieron todo. Hoy ustedes están regresando a la tierra de donde yo los saqué, pero están regresando en la misma condición de peligro. Se están instalando sobre la tierra, pero no me tienen a mí. Su presencia no va conmigo, con ustedes. No hay nada peor que nosotros, hermanos, vayamos por la vida sin la presencia de Dios. No hay nada peor en la vida que usted tenga pequeños destellos de éxito, pero sin la presencia de Dios, porque esos pequeños destellos de éxito le pueden hacer creer a usted que Dios está con usted. Pero no se engañe. Si usted no camina rectamente delante de Dios, oyendo su palabra, poniendo atención a ella y obedeciéndola, usted está sobre camino minado. Usted no se está dando cuenta que está caminando sobre pólvora. Usted no se está dando cuenta, hermanos, que sobre sus pies hay dinamita que está a punto de estallar. Por eso es que es tan importante, hermanos, que nosotros caminemos con el Señor y nos volvamos con Él. Porque si caminamos en esta vida al lado del Señor, hermanos, se pueden levantar tormentas, se pueden levantar huracanes en nuestra contra, se pueden levantar gigantes a nuestro alrededor, la espada de nuestros enemigos se puede desenvainar. Pero si el Señor camina con nosotros, Él es el que nos garantiza la victoria. Él es el que nos saca adelante en victoria, en victoria, en victoria. Pero por eso yo le pregunto, ¿y el Señor está caminando con usted? Usted no puede decir: mire, las cosas me salen bien, significa que Dios está conmigo. Ese no es el parámetro. Su vida está atendiendo la voz de Dios, está obedeciendo al Señor. Porque si no, vea lo que dice verso 5: ¿dónde están los antepasados de ustedes? Es una pregunta que hace el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? Estaban muertos. Estaban bien muertos, porque Dios les dio lo que merecían sus hechos. Pero vea lo que dice el verso 5: ¿acaso los profetas siguen con vida? Alguien pudo haber dicho: mire, pero se murieron los antepasados
nuestros antepasados, pero también se murieron los profetas. Sí, eso es cierto. Se murieron los antepasados que no obedecieron a Dios. Y se murieron los profetas que les anunciaron el castigo, pero con una gran diferencia. Dice el verso 6: no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles. Los profetas se murieron, pero la palabra de Dios, esa no se murió, esa se cumplió. Puede ser que tu abuela, que te amonestaba a ti, te decía: mira, hijo, por favor, atendé consejo, escucha. Quizás esa viejita que a usted le advertía de congregarse y le decía: hijo, busca del Señor, esos pasos en los que andás no son correctos. Probablemente ya la viejita ya se murió, pero hoy usted está cosechando las consecuencias de aquello que le dijo esa anciana a usted. Probablemente quizás su papá era el que le decía: mira, hijo, eso no te conviene, esa muchacha no te conviene, vos solamente estás viendo su belleza. Y quizás su papá ya no está con usted, quizás ya no vive con usted. Es cierto, su papá quizás ya no vive a su lado, ya se murió. Pero lo que le dijo su papá, ahora usted lo está teniendo que enfrentar en carne propia. No porque ese hombre o esa mujer necesariamente sean profetas, sino porque hay un principio inquebrantable en la vida, y es que todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, ¿qué estás sembrando tú? Si tú estás sembrando rebelión y terquedad ante el mensaje de Dios, atente a las consecuencias, porque vas caminando sin Dios. Y lo único que te puede esperar en una condición como esa es lamentación, es muerte, es tristeza. Por eso es que el profeta Zacarías les dice: no se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que mis siervos los profetas ordené comunicarles. Es que no era un invento de Jeremías que advertía a los judíos. No era un invento, hermanos, de Isaías. No era un invento de Moisés. Era la palabra de Dios. A veces Dios puede llegar a través de un hermano de la iglesia que le dice: oiga, hermano, esa conducta no es correcta, no le agrada al Señor. Y usted puede cerrar sus oídos. ¿Y usted quién es para venirme a decir cómo tengo que vivir mi vida? Pero lo que no te estás dando cuenta es que detrás de esa persona está el Señor hablándote. Tú no te estás dando cuenta que detrás de esa hermana está el Señor amonestándote y te está advirtiendo: hey, estás caminando sobre terreno minado, hay dinamita, hay pólvora debajo de tus pies, no te das cuenta. Pero ¿sabe cómo es el pecado, hermanos? El pecado nos ciega al punto de hacer de nuestro corazón un espíritu obstinado, que uno está, hermanos, en un gran peligro, pero persiste y persiste en la maldad. Pero como la Escritura también lo dice, tarde o temprano la maldad alcanzará al impío y lo destruirá. Eso es inevitable. Eso es inevitable. La maldad alcanzará al impío siempre. No hay nadie que diga: no, si yo soy muy vivo, no, si yo soy muy listo, no, si yo le hago la jugada al pastor, no, si yo, mire, le veo la cara de tonto al supervisor, no, si mire, yo los engaño a los hermanos, bien dormidos me los tengo. Pues nos puede ver la cara a todos, pero al que está sentado en el trono, a ese nadie lo va a burlar jamás. Nadie va a burlar al juez soberano del universo. Entonces, hermanos y hermanas, como que Zacarías les despierte el oído a estos jóvenes que ahora están tomando la tierra de sus antepasados. Y vea lo que dice el verso
Número 6 en la segunda parte. Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron, les está volviendo al pasado. Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. Se regresaron al Señor, y gloria a Dios porque se regresaron, pero se regresaron tarde. Se regresaron tarde. Hermanos, usted decide cómo quiere regresar al Señor. Usted decide si quiere regresar con familia, con salud. Usted decide si quiere regresar con fuerza. Porque si Dios tiene un plan con usted, usted va a regresar, quiera o no. El punto es cómo va a regresar. Recuerdo, hermanos, a un muchacho que andaba en rebelión en contra del Señor. Y yo le decía: mira, fulano, vas mal, eso no le agrada al Señor, eso que estás haciendo no está bien. Y él decía: sí, tenés razón, voy a enmendar, voy a cambiar. Pero era siempre lo mismo, falsas promesas, que al final yo me doy cuenta que era más una cuestión de que yo ya no le siguiera diciendo nada. Tuvo un accidente, hermanos, muy grave en la motocicleta, que cuando, hermanos, andaba todo quebrado, me dijo: yo sé que esto que me ha pasado es porque el Señor está tratando conmigo. Y yo por mis adentros, yo no se lo dije a él, pero por mis adentros yo dije: pudiste haberte evitado esto. Te pudiste haber evitado esto. Regresó al Señor, hermano, quebrado, pero regresó. Entonces, ¿cómo quiere regresar usted? ¿Quiere regresar, hermanos, con una familia fortalecida? ¿Quiere regresar usted, hermanos, con una salud lista para servir al Señor? ¿O quiere regresar en la cama de un hospital? ¿O quiere regresar en la bancarrota? ¿O quiere regresar en la enfermedad? ¿O quiere regresar en la pérdida? ¿Cómo quiere regresar al Señor? Usted decide. Yo le digo algo: en los pocos años que tengo de ministerio, yo he visto gente que ha regresado y ha regresado bien, gracias a Dios. Escucharon, fueron inteligentes, y como dice el dicho, el vivo a señas, y usted ya sabe lo demás, no lo diga. Yo he visto gente que viene al Señor y viene, pero hay otros hermanos que son la segunda parte de ese dicho: regresan, pero ya, hermanos, en una situación difícil. Y regresar en esa situación, hermanos, es dolorosa. La ventaja es que nosotros, hermanos, somos como el barro en las manos del alfarero, que de esas piezas rotas el Señor puede restaurarnos nuevamente y levantarnos por su gran misericordia. Entonces, termino con esto. Muchos de ustedes, hermanos, muchos de ustedes, el Señor ahora les está advirtiendo. Es la última ya, de que vas a regresar. Vas a regresar. Y tú decides cómo vas a regresar. Si como el hijo pródigo, oliendo a cerdo, descalzo, despreciado, humillado. Y qué bien que regresó, pero fue doloroso el proceso de regreso a casa. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo había perdido todo, era ahí ese momento para regresar a casa, pero pudo más su orgullo, que dijo: no, le voy a demostrar a mi papá que yo no necesito su dinero. Le voy a demostrar a mi papá que yo puedo salir solo sin ayuda de nadie. Y como Dios, hermanos, es especialista en quebrar el corazón orgulloso, ¿a dónde paró el hijo pródigo? Cuidando chanchos, cuidando cerdos. Ahí terminó el hijo de un hombre acaudalado, con honor, con riqueza. Ahí terminó, perdió
todo, hasta su dignidad la perdió. Y estando ahí en medio de los cerdos, se acordó: he pecado contra el cielo y contra mi padre, voy a regresar nuevamente a casa. Y qué bien, él regresó. Y gracias a Dios, hermanos, que solo regresó descalzo, hediondo, pero el Señor lo recibió. Pero qué necesidad hay de tocar fondo para volver al Señor. ¿Qué necesidad hay de perder la familia para darnos cuenta que andamos caminando mal? ¿Qué necesidad hay de perder el matrimonio solo porque eres una necia, solo porque eres un necio? ¿Qué necesidad hay de que la enfermedad toque la puerta de nuestro cuerpo para entender que separados del Señor no somos nada? Que lejos del Señor no somos nada. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, para volvernos al Señor. Que Dios nos ayude para que no andemos en peligro, porque caminar en la vida sin el Señor es el mayor peligro que podemos tener. Pero ahora, si el Señor camina a nuestro lado, se levantarán 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, porque el Señor camina de nuestro lado, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Les invito a que inclinen su rostro y la iglesia me ayuda a orar para que el Señor toque los corazones en este momento. Quiero hacer una invitación. Esta mañana, si hubiese alguien que quiere volver al Señor, quiere regresar al Señor, para que en el lugar donde está se pueda poner en pie o levantar su mano, eso será una señal para nosotros que usted quiere orar y quiere recibir a Cristo o quiere reconciliarse. Le invito entonces para que se ponga de pie. Si hubiese alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. Dios le bendiga. La hermana que se pone aquí en pie, hermana, ayúdeme. Bienvenida, hermana. Bienvenida al Señor, hermana. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Que valientemente, como lo hace esta hermana, usted también desea hacerlo. ¿Hay alguien más que quiere venir a Cristo? Dios te ha estado hablando de diferentes formas. ¿Qué más vas a hacer? ¿Hasta dónde vas a tocar fondo para darte cuenta que si caminas sin el Señor estás expuesto a un enorme peligro? Estimada señorita, ¿vas a caminar sin Jesús? Estimado hombre, ¿vas a seguir caminando sin Dios? Vamos. La advertencia ya fue hecha y depende de ti ahora, no de mí. ¿No se cumplió acaso la palabra del Señor cuando dijo de que la paga del pecado es muerte? ¿No se cumplió acaso la palabra de Dios cuando dice que alma que pecare esa morirá? Dios no está jugando. Que Dios nos ayude. ¿Habrá alguien más, hermanos? Amigos, ¿habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Si no, yo voy a orar por esta vida. Pero si Dios está tocando tu corazón y te está redarguyendo, este es el momento para pasar. Vengo a ti hoy, Señor, a rendirme. Cierro esta invitación. ¿Hay alguien más? Vamos a orar entonces por esta vida, hermanos. Pero que Dios nos ayude a no caminar en peligro. El mayor peligro que le puede pasar a usted es que camine sin el Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú siempre envías tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por la vida de mi hermana que está en este lugar. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón. Ahora yo te pido que tú la laves en tu sangre carmesí. Perdona sus pecados. Y que a partir de este momento, Señor, la vida que solamente tú ofreces, la plenitud de gozo que solo tú ofreces, venga, Señor, a ella. Hazla, Señor,
nacer de nuevo por la palabra y tu espíritu. Pongámonos en pie, hermanos, Vengo a ti y digamos al Señor este canto. Señor, a rendir mi corazón. Yo quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Yo quiero más de ti. Levantamos nuestras manos al cielo. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Amado Dios, aquí está tu pueblo, aquí estamos nosotros. Muchos esta mañana nos damos cuenta que estábamos caminando lejos de ti. Estábamos caminando sin escuchar tu voz. Pero tú, Señor, con tu cayado nos has colocado nuevamente en el camino. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores. Señor amado, por favor, no permitas que nuestro pie resbale ni a la diestra ni a la siniestra. No permitas, Señor amado, que tropecemos en la misma piedra una y otra vez, sino que advertidos de tu palabra, caminemos contigo, porque esa es la garantía de nuestra estabilidad. Ayúdanos entonces, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Así de pie, hermanos, vamos a orar para nuestra